海哭的声音，这片海未免也太多情，被祈祷天明。写封信给我，就到最后约定，说你在离开我的时候是怎样的心情。La Iglesia Católica nos invita a la unidad. En la actualidad, tenemos la necesidad de buscar el diálogo como alternativa para seguir el cese de la violencia, de la guerra y todo mal que daña al hombre. En el plano religioso, también debemos fomentar la comunicación y el respeto entre las distintas religiones, rescatando lo valioso de cada uno sin hacernos daño. Si hacemos una revisión rápida por la historia de las culturas y de la humanidad, notaremos que el aspecto religioso siempre ha sido muy importante para su organización y su vida. Nosotros somos cristianos, creemos en un solo Dios, en tres personas distintas, que Dios Padre y Creador envió a su Hijo Jesucristo nuestro Salvador y Redentor, haciéndose hombre como nosotros menos en el pecado, y luego envió al Espíritu Santo en Pentecostés, y permanece con nosotros mediante su Iglesia, buscando nuestra santificación. Pero somos conscientes que existen otras religiones en las que el hombre busca el encuentro con Dios y su salvación. Por eso es necesario reconocer los esfuerzos que la Iglesia Católica viene realizando para fomentar el diálogo, respetar su doctrina y buscar todo aquello que pueda favorecer la unidad entre todos los hombres que decimos creemos en Dios. La Iglesia Católica en diálogo con las grandes religiones del mundo. Diálogo interreligioso es una actitud espiritual que la Iglesia asume a imitación de Dios con el mundo que lo rodea. La Iglesia misma es diálogo. La Iglesia se hace coloquio. El diálogo no debe confundirse jamás con un intercambio de opiniones. El diálogo no tiene como objetivo simplemente la comprensión mutua y relaciones amistosas. Llega a un nivel mucho más profundo. Este diálogo interreligioso se realiza entre la Iglesia Católica con los hombres y las religiones que creen en Dios, pero que no creen o no aceptan la revelación cristiana y por lo tanto no reconocen a Cristo como único mediador entre Dios y los hombres. Es decir, con las religiones monoteístas reveladas, judaísmo, islamismo y cristianismo, y con las otras religiones no reveladas, que son intentos de hombres para llegar al conocimiento de Dios y terminan en expresiones panteístas como el budismo e hinduismo. La finalidad del diálogo interreligioso nunca buscaría la formación de una sola religión mundial. Tras el diálogo, cada una mantendrá sus propias creencias y convicciones, sus tradiciones y cultura. Es por eso que con este diálogo se pretende no solo conocer, apreciar y respetar las otras experiencias religiosas, sino cooperar junto a las otras religiones en la solución de los grandes problemas de la humanidad: paz, justicia, ecología, entendimiento entre los pueblos, entre otros. En 1986, el Papa Juan Pablo II organizó un encuentro de líderes religiosos por la paz, que se celebra cada año en la ciudad de Asís. En la actualidad, se continúa con esta iniciativa. Se reúnen para orar y pedir por la paz del mundo. También reflexionan y realizan pronunciamientos sobre temas comunes e importantes. También se han realizado algunos encuentros entre la Iglesia Católica y algunas religiones de manera particular, en donde se reflexionan puntos en común y se exhorta a la unidad en la diversidad. La Iglesia Católica promueve el diálogo respetuoso y fraterno,
con los representantes de todas las religiones del mundo. En la Declaración Nostra Aetate del Concilio Vaticano II, valora positivamente el esfuerzo de las religiones no cristianas en la búsqueda de Dios y expone cuál debe ser la actitud de los cristianos hacia los creyentes de otras religiones. Empecemos por definir religión. Religión proviene del término latino religare o relegare, que se refiere al credo y a los acontecimientos dogmáticos sobre una entidad divina. La religión implica un vínculo entre el hombre y Dios, o los dioses. De acuerdo a sus creencias, la persona regirá su comportamiento según una cierta moral e incurrirá en determinados ritos, como el rezo, las procesiones, etc. El judaísmo es la más antigua de las tres religiones monoteístas. Del judaísmo se desglosaron las demás religiones. Cree en un Dios omnisciente, omnipotente y providente. ¿Dónde y cuándo surgió? En Mesopotamia, en 1943 a.C. Su fundador, Abraham y Moisés. Su libro sagrado es la Biblia judía. Lugares de culto, la sinagoga. Su creencia y oraciones creen en Yahvé, la vida eterna, la llegada del Mesías. Sus rituales y fiestas tenemos la Pascua judía. Su símbolo es la estrella de David. El judaísmo es una de las religiones monoteístas basada en la Biblia y en la Torá o Pentateuco, que es su libro sagrado. En ellos se recogen el contenido de la revelación de Dios al pueblo de Israel. El judaísmo es la más antigua de las tres religiones monoteístas, naciendo con Abraham llamado el primer hebreo. De él deriva el cristianismo y el islamismo. Recordemos que Abraham tuvo dos hijos, Ismael e Isaac. El judaísmo se caracteriza por respetar la voluntad de Dios para la humanidad, que se expresa en los mandamientos de la ley, y por esperar la llegada del Mesías, del que vendrá la salvación y el triunfo del pueblo judío. Para los judíos, el lugar más sagrado es el Templo de Jerusalén, del que solo queda en pie el Muro de las Lamentaciones. El cristianismo es una doctrina fundada por Cristo. Es una religión basada en las enseñanzas y milagros de Jesús. Enseña que existe un solo y único Dios en toda la existencia, el cual hizo el universo, la tierra, y creó a Adán y a Eva. ¿Dónde y cuándo surgió? Surge en Palestina, durante la primera mitad del siglo I. ¿Quién es su fundador? Jesucristo. ¿Cuál es su libro sagrado? La Biblia. Los lugares de culto es las iglesias, las catedrales, las basílicas, santuarios, etc. ¿Cuáles son sus creencias y oraciones? La Santísima Trinidad, el Padre Nuestro, el Ave María, los dogmas, etc. ¿Rituales y fiestas? Pues sacramentos, tenemos los sacramentos, la Navidad, la Pascua. ¿Cuál es el símbolo del cristiano? La cruz. Recordemos que el cristianismo es la religión más importante del mundo en cuanto a número de seguidores. Es una religión monoteísta que nació de las enseñanzas de Jesús recogidas en los evangelios. En el cristianismo, Dios es el creador del universo y de toda vida en el planeta. La palabra cristianismo proviene de la palabra Cristo, que significa Mesías o Redentor, que se refiere a Jesús de Nazaret. Su libro sagrado, como hemos dicho, es la Biblia. Tuvo su origen en la ciudad de Jerusalén, en tiempos del emperador Tiberios. Posteriormente, el cristianismo se ramificó en varias corrientes: los ortodoxos, protestantes y católicos. El lugar más sagrado es la iglesia del Santo Sepulcro, en Jerusalén. Es aquí donde cuentan las escrituras que Jesús de Nazaret resucitó. El Islam es una religión monoteísta. El Corán establece que no hay más Dios que Alá y que Mahoma es su profeta. Adoran exclusivamente a Alá. ¿Dónde y cuándo surgió?
surge en Arabia Saudita a partir del año 662 después de Cristo. Su fundador es Mahoma. El libro sagrado es el Corán. Los lugares de culto, la mezquita. Sus creencias y oraciones creen en Alá, en la resurrección y juicio final. Recitan versículos del Corán. Su símbolo es la media luna. Recordemos que el Islam es una religión monoteísta cuyo dogma de fe se basa en el libro sagrado del Corán, el cual establece como mensaje fundamental para sus creyentes que no hay más Dios que Alá y donde Mahoma es el último de los profetas de Alá. El Islam comenzó a desarrollarse con las predicaciones de Mahoma en la Meca, que queda en Arabia Saudita. Y es en la Meca donde los musulmanes tienen que peregrinar por lo menos una vez en la vida. El lugar más sagrado de los musulmanes es la mezquita, que es considerada la casa de Dios, y es hacia donde todo musulmán orienta sus rezos. El hinduismo es la religión de los hindúes, tradición predominante del subcontinente indio. Es politeísta, tiene diferentes pensamientos sobre humanidad, es un modo de comportarse, una actitud ante la vida y el mundo. ¿Dónde y cuándo surgió? Surge en la India a partir del siglo XV a.C. ¿Quién es su fundador? Pues se considera a un grupo de sabios. Sus libros sagrados son los Vedas. Lugares de culto, templos y pequeños altares. Las creencias y oraciones creen en la reencarnación, la vida después de la muerte. Los rituales tenemos el Diwali y el Holi. Los símbolos es el Om. Recordemos que el hinduismo es una religión politeísta originada en la India, que no tiene un sistema estructurado y homogéneo de creencias, pero donde se considera muy importante seguir los Vedas o los textos sagrados. El hinduismo se caracteriza por creer en la reencarnación y en la existencia de un ser supremo, Brahma, en donde el alma del hombre aspira a diluirse cuando se libera del cuerpo y consiga abandonar su karma. Para los hinduistas, el templo de Shiva más importante en el mundo se encuentra en Nepal, a orillas del río Brahmati, y está considerado una de las obras maestras de la arquitectura hindú. El budismo, una doctrina religiosa y filosófica no teísta. El budismo es un camino de enseñanzas y prácticas, medio de transformación de individual y social. ¿Dónde y cuándo surgió? Surge en la India alrededor del siglo V a.C. El fundador, Buda o Siddhartha Gautama. Su libro sagrado, los tres cestos, los lugares de culto, la pagoda, altares en sus casas. Las creencias y oraciones, ellos creen en la reencarnación, las enseñanzas del Buda y llegar al nirvana. Su símbolo es la rueda del Dharma. Recordemos que el budismo es una religión y filosofía no teísta. No hay creencia en un Dios creador. Se trata de dar a entender una solución espiritual al sufrimiento humano. Se basa en la enseñanza de Siddhartha Gautama, conocido como Buda, el iluminado. Se caracteriza por creer en la reencarnación y por aspirar a alcanzar el nirvana a través de la vida de quietud, contemplación, austeridad y disciplina moral. Bodh Gaya, en la India, es considerada como uno de los sitios más sagrados del budismo. En Bodh Gaya, y después de 49 días de meditación, Siddhartha, el Buda, alcanzó la iluminación bajo una higuera sagrada. Ahora, pensemos en algunas situaciones en las que hemos estado peleados con nuestros padres, hermanos, vecinos, amigos o familiares. ¿Por qué se dieron estas peleas? ¿Busqué el diálogo como medida para tratar de solucionar el problema? ¿Comprendí de que muchas veces he sido el causante de las peleas o discusiones? ¿He aceptado con humildad que muchas veces no tengo razón y que me he equivocado? En este momento, los invito a escuchar el siguiente relato. Los colores.
Cuando el mundo recién fue creado, Dios también decidió crear los colores. Al principio cada uno permanecía tranquilo, hasta que un día cada color comenzó a decir que era mejor que el otro, el más importante, el más útil y el mejor. El verde decía: soy el más importante, signo de vida y esperanza. Me ven en el pasto, en las hojas y árboles. Sin mí, todos los animales morirían. El azul dijo: y caí del cielo y del mar. Sin mí, no tendrían paz ni serenidad. El amarillo dijo: yo soy el más alegre, traigo calor al mundo. Sin mí, no habría diversión. El rojo dijo: yo soy el color de la sangre, de la vida. Soy el color del amor. De esta manera, cada uno defendía y argumentaba por qué era el mejor, el más importante. De pronto comenzó a caer una fuerte lluvia con truenos y rayos. Los colores empezaron a temblar de miedo y a tratar de juntarse, pues no podían desvanecerse y desaparecer. En esto, la lluvia les dijo: ustedes tontos colores, peleándose cada uno, tratando de dominar al resto, ¿no saben que cada uno de ustedes fue hecho con un propósito especial, único y diferente? Únanse de la mano y vengan conmigo. La lluvia continuó. Desde ahora, cuando llueva, cada uno de ustedes se estirará a través del cielo, en un gran arco de color, como un recordatorio que todos pueden vivir en paz. De ahora en adelante, el arco iris será un signo de esperanza para el mañana. En la actualidad, observamos cómo muchos hombres discuten y hasta se matan por sus creencias religiosas, lo que es peor, que en nombre del Dios que profesan, ofrecen la muerte, la destrucción y el caos. Es momento de reflexionar y de revisar en nuestras vidas si es que en algún momento hemos actuado de esta manera. ¿Soy también un signo de división? ¿Soy como los colores que buscan sobresalir? Escuchemos qué nos dice Jesús y aprendamos de su palabra. En Romanos 12, 9 al 16, Jesús quiere que reine entre nosotros el amor, el diálogo, la comprensión, que sepamos entender el proceder de nuestros hermanos y a la vez, y en vez de juzgarlos, ayudarlos a que se enmienden. Siempre debemos buscar la unidad que tanta falta hace al mundo de hoy, tan egoísta, tan terco y sordo, para no escuchar el mensaje de Dios. ¿Quieres continuar siendo como los colores y vivir constantemente infelicidad, tristeza, cólera, odio? ¿O prefieres llevar una vida de paz, tranquilidad y humildad? Tú tienes la decisión en tus manos. Cambiando tú, ayudarás a que los demás hermanos que te observen te imiten. Ánimo, podemos ser el cambio, todo depende de ti. Gracias. Guillermo.